Bienvenida a la clase de inglés. Let's start the class. Vamos a comenzar la clase. Maestro, Today is Wednesday. Hoy estamos miércoles. maestro, Dime, Eduardo. sé que ayer lo dijo, pero se me olvidó anotarlo. Los temas, los temas de mañana hay examen de ¿Es inglés. correcto? Dijo que iba a venir el ¿Qué va a entrar, jóvenes, en su examen de inglés? verbo presente. No. Sobre Was, were, there was y there were. Very good. El verbo to be en pasado, Eduardo, no en presente, en pasado. Recuerda que ya estamos en el tiempo pasado. Ujú, Was y there were. ujú. Es correcto. Ok. Let's start the class. Turn on your cameras. Prendan sus cámaras. Yesterday, we started the past simple of the verbs. Ayer empezamos a ver el pasado simple del verbo. So, open your notebook. Abran su libreta donde nos quedamos, jóvenes. We saw that we have to add ed at the end of the verb to form the past simple. Vimos que el pasado simple se forma agregándole ed al verbo, ¿ok? We saw the rules, vimos las reglas que tienen algunos verbos al pasarlos a pasado, ¿no? Vimos que si el verbo terminaba en e, solamente se le agrega de. Si el verbo termina en una vocal e y, solamente se le agrega ed. Si el verbo termina en consonante y, se cambia por i latina y se le agrega ed. Si el verbo termina en una consonante, en una vocal y en una consonante, se duplica la última consonante y se le agrega ed. ¿Ok? We saw some examples. Vimos algunos ejemplos, ¿no? De cómo antes conjugábamos un verbo en presente y cómo ahora conjugamos un verbo en pasado. ¿Ok? So, this is just for remember. Eso es solamente para que ustedes recuerden, ¿no? Lo que les acabo de explicar. Si el verbo generalmente todos los verbos se le agrega ed, algunos solamente se le agrega la d, algunos se cambia por i latina y se le agrega ed, ¿ok? Y los verbos que terminan en una consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ed, ¿ok? So, this is the positive. Todas estas reglas que vimos, jóvenes, es relacionado a positivo del verbo. Es decir, I walked, yo caminé. You played, tú jugaste. He liked, a él le gustó. She moved, ella se movió. It carried, eso cargó. They studied, ellos estudiaron. We planned, nosotros planeamos. ¿Ok? Ahora, jóvenes, para formar la forma negativa del pasado simple, se utiliza lo siguiente. Look, the negative form. We use the word didn't. Se utiliza la palabra didn't para formar el negativo del pasado simple. Como les había comentado, jóvenes, en la clase de ayer, el pasado simple es el tiempo más fácil en inglés porque siempre se va a conjugar
de la misma manera en todas las personas. Como pueden observar en la forma afirmativa, vean, se conjuga de la misma manera en todas las personas. En la forma negativa, la misma forma, didn't walk, you didn't walk, he didn't walk, we didn't walk, they didn't walk. ¿Ok? En la forma negativa, jóvenes, no se le agrega ed al verbo. Porque si nosotros agregamos ed al verbo, estaríamos duplicando el pasado en la oración. Didn't ya significa pasado. Por eso en la forma negativa solamente se escribe el verbo en su forma base. ¿Ok? ¿Entendieron la forma negativa? La forma corta es didn't, la forma larga es did not. Lo voy a escribir acá arribita. Es did not. Maestro, faltó el it, she. It's the same, es lo mismo para todas las personas. Negative, we can write did not or didn't. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas, jóvenes. ¿Ok? So, Ellen, tell me in English. Yo no jugué. In English, yo no jugué. Negative past simple. Negativo pasado simple. I am didn't play. No, ¿de dónde salió el I el am es verbo to be? did not play. Very good. I didn't Not play. Didn't es lo mismo que did not. Did not es lo mismo que didn't. Yo no jugué entonces. I didn't play. Very good. I didn't play. Excellent, Ellen. Yo no jugué. Ernesto, tú no estudiaste. You didn't study. Excellent. You didn't study. Very good. Alberto, nosotros no fuimos. Nosotros no fuimos. Vania, nosotros no fuimos. We didn't go. Very good. Excellent, Alberto. We didn't go. Vania, ellos no quisieron. They didn't. They didn't. They didn't. Maestro, perdón. Se me checa el internet, tengo malo el internet. Ok, Eduardo, no te preocupes. They didn't. De hecho, mi mamá no sé si ya lo avisó en el grupo. De acuerdo. Recuerda que todas las clases se suben a YouTube para que cuando tengas problemas así, te pongas al día, veas la repetición. Ok. Está bien. Ellos no quisieron. They didn't want.
Excellent. They didn't want. ¿Ok? ¿Alguna duda en la forma negativa, jóvenes? Solamente hay que utilizar la palabra didn't. Por eso, les repito, el pasado es el tiempo más fácil en inglés, jóvenes, porque siempre es la misma conjugación en todas las personas. Ok. And the interrogative form, en la forma interrogativa, we have to change the place, the past with the subject. Tenemos que cambiar de lugar el pasado con la persona. En este caso, la palabra auxiliar para decir que la pregunta está en pasado es la palabra did. ¿Ok? Did I walk? Yo caminé. Did you walk? Tú caminaste. Did he walk? Él caminó. Did we walk? Nosotros caminamos. Did they walk? Ellos caminaron. Sophie, in English. Tú estudiaste. Did you study? Excellent. Shaila, ¿él durmió? Andrea, ¿él durmió? Did he sleep? Very good. Alex, yo hice mi tarea. Yo hice mi tarea. In Spanish. Yo hice mi tarea. ¿Cómo? In Spanish. Tell me that sentence in Spanish. Es un ejemplo, Alex. No te estoy regañando ni nada. Si es un ejemplo. Dime esa oración en español. Sí, ya sé. ¿Cómo era la oración? Yo hice mi tarea. Teacher, así lo está diciendo en español. Por eso yo quiero que lo diga en inglés. Ay. I, no. ¿Cómo se empieza una pregunta en pasado? Un segundito, Ernesto. Si no puede Alex, tú vas. No sé. Ok, Ernesto. Did I? Yes, it's correct. El verbo hacer. Did I am? No, ese es el verbo to be, que significa ser o estar. El verbo hacer. Sophie, I am el verbo hacer. Have? No, eso es tener. Do. Very good, Alejandra. Do. Did I do my homework? Hice mi tarea. Did I do? El verbo hacer. Do. ¿Ok? Any question? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Teacher, no se le agrega el ed tampoco cuando es interrogativa, ¿verdad? No, les explico rápidamente y ya lo expliqué. Ed quiere decir que el verbo está en pasado. ¿Es correcto? ¿Ok? En la forma negativa y en la forma interrogativa, cuando queremos decir que está en pasado, es didn't en la forma negativa y en la forma interrogativa es did. Por eso no utilizamos ed en los verbos, porque si no estaríamos duplicando el pasado en la oración. ¿Sí me explico? Ok. In your notebook, copy this conjugation. En su libreta, copien esta conjugación, por favor, para que ya sepan
cómo se conjugan todos los verbos en pasado simple. Copiamos las tres conjugaciones. Yes, of course. Affirmative, negative, and question. Teacher, ¿y cómo sería la respuesta de las preguntas? Yes, I didn't. Yes, you didn't. No. Very good. I Yes, didn't. I did. No, I didn't. Listo. Yes, I did. No, I didn't. Me avisan cuando terminen de copiar. Ah, Finish, mira, yo teacher. he visto que no se bajó ahorita como que uno. What happened, Alex? ¿Qué pasó? Ah, nada, nada. Finish, teacher. Okay, Vania is finished. Maestro, usted tiene Yes, Eduardo. cuando falla el internet, apaguemos esta cámara. ¿Está bien o la prendo? Si tener la cámara prendida en este momento te hace que falle tu internet, déjala apagada, pero mantente conectado. Sí, es de que inicié la clase. Mi primera clase empezó a pasar esto. Ok, no te preocupes. De hecho, si te perdiste algo de la clase, Eduardo, recuerda que en YouTube puedes ver la repetición. Yo terminé. Ok, so, continue. This is just for remember. Este es solamente para recordar, para que se acuerden, y esto va a salir también en el examen, el pasado del verbo to be. Ya lo sabemos, nada más lo quise agregar, ¿ok? Porque es el otro verbo, o fue el primer verbo que vimos en pasado, ¿no? El pasado del verbo to be, que es was, were. Esto pues ya lo tienen en su libreta y ya lo saben. Nada más lo quise poner para recordarles de que existen verbos en pasado que son verbos irregulares. Quiere decir que no respetan las reglas de la ED. ¿Ok? De la ED. Ok. The pronunciation. There are three different ways to pronounce the ED ending of the regular verbs.
Jóvenes, en inglés hay 3 formas de pronunciación para los verbos en pasado simple, ¿ok? Es decir, si yo quiero decir play en pasado, la correcta pronunciación no es play it, ¿ok? Hay 3 formas dependiendo del verbo de pronunciarlo. Es decir, la primera forma va a sonar como it. Si el verbo termina en T o en D, el ed va a sonar como it. Por ejemplo, need. What is need? In Spanish, need. Necesité. Necesitar. Si yo quiero decir ese verbo en pasado, no voy a decir needed. No, va a sonar como si fuera una id. Es decir, needed. Needed. ¿Ok? Estamos practicando la pronunciación de los verbos. Si el verbo termina en T o en D, ed va a sonar como it. Need it, hate, hate it, date it, sit it. ¿Ok? ¿Estamos? Si el verbo termina en una vocal, jóvenes, ed va a sonar como si fuera una letra D. Live, live. Practice, practiquen ustedes. Chill, enjoy, try, try. Ya vieron que ahora la ed ya no suena como id, suena como d. En cambio, si el verbo, jóvenes, termina en un... se están conectando alumnos de otro grado, perdón. Si el verbo termina, jóvenes, en una consonante, entonces el ed va a sonar como si fuera una letra T. Shopped, picked, wished, crunch. ¿Ok? Son las tres formas de pronunciación de de los verbos. ¿Ok? Solamente hay que fijarnos en la terminación del verbo para saber cómo vamos a pronunciar ese verbo. ¿De acuerdo? ¿Ok? So, in your notebook, en su libreta, jóvenes, me van a dibujar, me van a escribir como título pronunciation. Pronunciation. Y después me van a dibujar esta tablita que ven abajo. Los verbos no me los van a copiar. Debajo de el título pronunciación, me van a dibujar esta tablita con las 3 columnas, por favor. Ponemos la T, la D y la ID. Yes, it's correct. Maestro, tengo una pregunta. En la época de exámenes, va a haber clases normales, pero va a haber tareas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, como todo normal, pero Claro. Son clases normales, jóvenes.
English teacher. Ok, so, dependiendo de la pronunciación de cada verbo, jóvenes, me van a ir acomodando si el verbo al final suena como T, si el verbo suena como D-E-D al final, como D, o si suena como I-D. You can start. Ya pueden empezar. Practice your pronunciation. Ya no me acuerdo. ¿Ya no se acuerdan? Ok. 1 second. Ok. Le voy a pasar una pequeña trampita, jóvenes. If the verb ends with T or D, si el verbo termina en T o en D, la pronunciación es ID, ¿ok? Want it, need it. Si el verbo termina en P, K, SH, CH, GH, TH, SS, C o X, el ED va a sonar como la letra T. Helped, looked, washed, watched, loved, kissed, danced, fixed. Como si fuera una T al final. La ED va a sonar como si fuera una T. Si el verbo termina en L, N, R, G, V, S, W, Y, C, ED va a sonar como si fuera una letra D. Called, clean, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Con esta tablita, jóvenes, pues van a poder hacer la actividad. Es una pequeña, digamos, acordeón para saber pronunciar los verbos en pasado. Ya apunté todo, teacher, porque si no pasan 5 segundos y ya se me olvidó. Ok. Déjame para que lo copie también y no se me olvide. Es ok. De todas maneras, recuerden que lo voy a subir también a YouTube. Dice Ernesto que es la mejor trampa, pero le gusta.
no es que sea una trampa, sino que es una forma más fácil, ¿no? Para Saber si pasar cada una de esas letras. es correcto. Así es. Teacher, ya no veo los ejemplos. What, Andrea? Nada, no estaba la cosa de los ejemplos. Ah, ok, ok. ¿Y qué pasa si no termina en ninguna de las letras que tenemos apuntado? ¿Qué pasa si... Está en YouTube. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasa si no termina en ninguna de las letras que tenemos apuntado? No entiendo tu Porque- pregunta. ¿Qué pasa si no terminas la actividad? El verbo, si no termina en alguna letra que hayamos apuntado. Porque las letras apuntamos las que terminan en T o en D, en P, en K y así, pero no apuntamos otras letras que están en el abecedario. For ejemplo, El cuarto, number 4, order. Order, finish with R, Andrea. Termina en R. Order. It sounds like D. Ordered. Ordered. Va a sonar como la letra D. ¿Y si hay una que termina con A? Por ejemplo. Creo que no hay, pero si hubiera. Ah, si hubiera, pues no existe, Ernesto. Me preguntas algo que no pasa. Ok, jóvenes, como ya se va a terminar la clase, voy a subir esta actividad a Classroom por si no alcanzan a copiar algún verbo. De todas maneras, mañana revisamos el ejercicio. ¿Ok? Maestra, ¿puedes subir la tabla verde? Sí, voy a subir toda la información. Claro. ¿Ok? Ok, so goodbye. See you tomorrow.
Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Adiós.